Muy buenas noches a todos, familia Sion, que el Señor les bendiga, que hayan tenido una linda semana y un lindo martes y nos vamos a preparar orando para la enseñanza del día de hoy. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que nos esté impidiendo conocerte, obedecer tu palabra y vivir la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y Señor, te damos gracias porque también tu palabra dice que si los hermanos convivimos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te pedimos, Señor, y te damos gracias en esta noche por esa semilla de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones, que es la palabra exacta que necesitamos para el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio acerca del libro de Apocalipsis después de haber estudiado las 5 solas y la reforma en los martes precedentes. Nos quedamos cuando iniciamos el estudio de la reforma, nos quedamos en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis y hoy vamos a compartir acerca del capítulo número 4, un capítulo hermoso como todos los capítulos de la palabra de Dios y que tiene muchísimas enseñanzas para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar leyendo lo que dice el capítulo. Apocalipsis capítulo 4 versículos del 1 al 11. Dice la palabra: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien.
Como mencionamos al principio del estudio del libro de Apocalipsis, una de las características que encontramos en el libro de Apocalipsis es que es un libro con muchos simbolismos, pero estos simbolismos tienen su explicación normalmente en el Antiguo Testamento, o sea, no son simbolismos para especular, sino son simbolismos que tienen su significado y que ese significado es para edificación de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Lo primero que vemos en el capítulo, en el versículo 1, vamos a ir analizando versículo por versículo. El versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo primero que vemos o que notamos ahí dice: miré y he aquí una puerta abierta. En los primeros 4 capítulos de Apocalipsis encontramos 3 de las puertas más importantes en la vida de una persona. En Apocalipsis 3:8 la palabra de Dios nos enseña: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa primera puerta es la puerta de la oportunidad de predicar el evangelio a los que no conocen al Señor Jesucristo. Y el día de hoy esa es una puerta que cada uno de nosotros tenemos abierta para compartir del evangelio con las personas que no conocen de Cristo, para que vengan al conocimiento de la verdad. La segunda puerta que aparece en el libro de Apocalipsis está en Apocalipsis 3:20 y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la puerta de la salvación, que es una consecuencia de abrir la primera puerta, que es la puerta de la oportunidad. Después de la puerta de la oportunidad viene la puerta de la salvación. Y finalmente tenemos esta última puerta, la puerta que es la puerta de la revelación, la puerta de la revelación de la palabra de Dios a cada uno de nosotros, y notemos lo que dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Ese mirar nos está hablando del acceso que tenemos a la revelación de Dios. Cuando Juan mira, mira el trono de Dios, porque esto es de lo que nos habla este pasaje, del trono de Dios. Por lo tanto, ese mirar se refiere a tener revelación. Después de que nosotros somos salvos, el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y entender ese maravilloso y hermoso regalo de la palabra de Dios, que es la que nos instruye, nos enseña, es la que nos corrige, la que nos confronta, la que también nos hace examinar los motivos y las intenciones del corazón, la que endereza nuestros pasos, la que nos limpia. La palabra nos sana, nos vivifica, nos restaura. Es un regalo maravilloso de Dios para cada uno de nosotros, y un regalo que muchos de nosotros no hemos aprovechado. Pero si lo aprovecháramos, estaríamos abriendo esa puerta de la revelación. Necesitamos abrir esa puerta. La palabra de Dios, no me voy a cansar de repetirlo, la palabra de Dios, Jesús nos dijo al respecto de ella, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si comemos 3 veces al día de comida física, ¿cuánto más no deberíamos comer 3 veces al día la palabra de Dios, que es nuestra comida espiritual, la que sustenta y fortalece y desarrolla nuestro ser interior, nuestro hombre interior? Entonces, esta puerta de la revelación es precisamente para que nosotros podamos conocer todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo número 3. Esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en Juan 5:39 Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la puerta de la revelación está abierta a cada persona para el conocimiento de Dios, para la obediencia a la palabra, para la vida, para tener vida eterna y para poder desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, que es la voluntad del Padre para cada uno. Varias veces también en la palabra de Dios nos enseña que se abrieron los cielos, y esta es otra cosa que sucede, que vemos aquí en el capítulo número 4 y versículo número 1, que se abrió el cielo. Y este abrir el cielo tiene varios propósitos, lo encontramos varias veces en la palabra con varios propósitos. En Ezequiel, capítulo número 1 y versículo número 1 dice la palabra: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, uno de los objetivos de que los cielos se abran, y los cielos se abren para cada uno de nosotros, es que podamos recibir la visión de Dios y de su verdad, y la visión de Dios para nuestras vidas, su propósito para cada uno de nosotros. Luego también encontramos otro momento en el cual las puertas o los cielos se abren, y uno de ellos está en Marcos capítulo 1, versículo 10, dice la palabra: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí se refiere a Jesús. Y en Lucas 3, permítanme, déjeme ver esta cita porque la apunté mal. Pero en Lucas capítulo 3 la palabra de Dios también nos dice acerca de... déjeme ver. 3:13. Voy a ver si esto es ese. No. Así, en Juan 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces los cielos también se abren cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros en varios momentos. El primer momento es cuando somos salvos, que somos hechos templo del Espíritu Santo, y el segundo momento es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, accedemos a una nueva revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces también en ese momento el cielo se abre sobre cada uno de nosotros. Es para recibir más del Espíritu Santo y recibir más de Dios. Entonces tenemos que un momento en el cual los cielos se abren es para que nosotros recibamos la visión de Dios y de su verdad, recibamos revelación. Otra es para que recibamos más del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 1, versículo 51, vemos también de otra razón por la cual los cielos se abren. Y dice la palabra: de cierto os digo, es Jesús el que está hablando, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Es decir, acá nos está hablando de la revelación. Los cielos se abren para que recibamos la revelación de la gloria de Cristo. Y la revelación de la gloria de Cristo es todo lo que Cristo es. Entonces, los cielos se abren siempre para que nosotros tengamos un conocimiento, una revelación mayor de la palabra, mayor de Dios, y con ello también una revelación mayor de la vida eterna que ya tenemos hoy, porque
Le recuerdo que la vida eterna no es algo que vamos a vivir hasta que lleguemos al cielo. La vida eterna es algo que comenzamos a vivir desde el momento mismo en el cual usted y yo somos salvos. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, ya todas las cosas que necesitamos para la vida eterna nos fueron dadas. Lo que necesitamos es tomarlas, es vivirlas, es experimentarlas. Podemos vivir las primicias de la vida eterna aún en medio de un mundo lleno de pecado. La diferencia con la vida futura es que ahí ya no va a haber ni pecado, ni corrupción, ni lágrimas, ni dolor, ni nada, sino ahí va a ser una vida perfecta. Pero hoy podemos comenzar a vivir esas características de la eternidad aún en medio de un mundo imperfecto, de un mundo lleno de pecado. Y de eso se trata, y para eso tenemos la palabra de Dios, y para eso tenemos la revelación, y para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para guiarnos a que vivamos cada día más primicias, más un nivel mayor de la vida eterna aquí en la tierra. Por eso Jesús dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, y eso es desde el momento de la salvación. No tenemos que esperar hasta llegar a la presencia del Señor. La otra cosa que nos llama la atención en este capítulo 4 y versículo número 1 es que dice la palabra: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, sube acá. Ese sube acá es muy importante. Resulta que la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis del capítulo 1, o más bien en el capítulo 2 y 3, porque en el 1 hay una mención, pero no es tan fuerte como en los capítulos 2 y 3. Pero en los primeros 3 capítulos la palabra de Dios menciona la iglesia. Apocalipsis menciona la iglesia. Pero desde ahí en adelante, o sea, desde el capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no es mencionada de ninguna forma. Lo que menciona es los elegidos. Pero los elegidos y la iglesia no son lo mismo. ¿Por qué razón? La iglesia son los elegidos desde el momento en el cual Cristo murió en la cruz del Calvario hasta el momento del arrebatamiento. Los demás, los que sean salvos después del arrebatamiento, serán los elegidos, pero ya no la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo, y la novia de Cristo parte con él en el arrebatamiento de la iglesia y para prepararse para las bodas del Cordero, que aparece en el capítulo de las que nos cuenta la palabra de Dios, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, esto nos da una pista acerca de que el arrebatamiento de la iglesia muy probablemente será antes del inicio de la tribulación. Yo estoy casi seguro en un 99.99% que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. ¿Y por qué lo digo? Primero que nada, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9, la palabra del Señor nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la tribulación y de la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios. Entonces, si no nos puso el Señor para ira, es que la tribulación y la gran tribulación no nos van a tocar vivirlas a la iglesia que esté, que sea, o a los que se hayan convertido antes de que inicie la tribulación y la gran tribulación. La segunda escritura está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17. Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Este pasaje, si bien no nos dice del tiempo del arrebatamiento, nos da la certeza del arrebatamiento. Y Primera de Tesalonicenses 5:9 nos da la certeza de que no pasaremos el tiempo de la ira. Entonces el arrebatamiento es la forma como el Señor nos saca del tiempo de la ira. Ahora, ¿cuándo es ese tiempo? En Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39, la palabra de Dios dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dos cosas o varias cosas tenemos que notar en esta escritura. Primero, que dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si recordamos, Noé fue metido en el arca 7 días antes de que comenzara el diluvio. Y él estuvo construyendo el arca 120 años, y durante esos 120 años el arca era una forma de evangelizar al mundo a su alrededor para que supieran que el juicio del Señor estaba pronto a venir y se arrepintieran. Y sin embargo no se arrepintió nadie, solamente Noé entró en el arca con su familia, en cumplimiento a lo que la palabra de Dios dice, que cree tú y tu casa serán salvos. Entonces el diluvio comenzó 7 días después que Noé fue guardado en el arca. Nuestra arca el día de hoy es Jesucristo. Él es nuestro protector, nuestro guardador. En Él estamos. Entonces vamos a entrar en el arca antes de que comience el juicio. El juicio en el tiempo de Noé fue el diluvio. Y el diluvio comenzó un día, pero duró por 40 días. Entonces eso también nos habla que el juicio de Dios no viene en un solo instante, sino que es un proceso de tiempo. Y esto es lo que nos habla el libro de Apocalipsis desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 19. El proceso de los juicios de Dios. Pero el juicio de Dios vino sobre la tierra hasta el momento en el cual Noé y su familia estaban a salvo. Y hay otra escritura también que nos verifica o que nos confirma lo mismo, y es Lucas 17:28. Dice: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y aquí nos está hablando también de que como fue en los días de Noé o como fue en los días de Lot, así será en los días del Hijo del Hombre, es decir, en la venida de Cristo. Antes de que se derramen los juicios del Señor, entonces vendrá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué hablamos de que será antes? Mire, aunque la palabra de Dios no nos lo diga expresamente, notemos algunas cosas acá. Cuando nos habla la palabra de Dios de los días de Noé, nos está diciendo que estaban comiendo, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Esto quiere decir que estaban viviendo una vida normal, incluso una vida de jolgorio, si lo queremos ver de esa manera. Pero los días de la tribulación y de la gran tribulación para nada son días de jolgorio. Por lo tanto, esto sucedió antes de los días, esto de los días de Noé y el que Noé fuera guardado en el arca, sucedió antes del juicio. Y eso nos dice
que el arrebatamiento de la iglesia para con nosotros sucederá antes de que comience los juicios de Dios. Y lo mismo nos dice en Lucas 17:28 respecto a los días de Lot. Dice que en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, ese día, una vez Lot estaba afuera, comenzaron los juicios. Entonces, por esa razón, tenemos tres argumentos ahí que la palabra de Dios nos dice de que el arrebatamiento muy probablemente sucederá antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Y es los días de Noé, los días de Lot y lo que nos dice la palabra en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que Juan, como representación de la iglesia, fue llevado al cielo y él vio las cosas que habrían de pasar desde el cielo. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Entonces, lo más probable es que la iglesia sea arrebatada antes del inicio de la tribulación. Y aquí le quiero hacer dos observaciones. La primera es que claramente la palabra de Dios nos dice que vamos a ser arrebatados, no raptados. Pareciera que es una cuestión solo de palabras, pero no es tan así. Cada una de las palabras tiene un significado totalmente diferente. El rapto es alguien que se va en contra de su voluntad, mientras que en el arrebatamiento nosotros nos vamos voluntariamente. El rapto nadie lo espera, el arrebatamiento lo estamos esperando nosotros. El rapto es un delito, mientras que el arrebatamiento es un regalo y una bendición de Dios. Entonces, aunque pareciera que es un juego de palabras, en el fondo sí tienen una diferente connotación, porque Dios no es delincuente para raptarnos. Dios es nuestro Padre que nos va a tomar para librarnos de la tribulación, número uno. Número dos, en el remoto caso que el arrebatamiento de la iglesia fuera posterior al inicio de la tribulación, en cualquier momento entre el inicio de la tribulación y el final de la gran tribulación, podemos estar absoluta y completamente seguros de que así como Dios guardó a Noé del diluvio y guardó a Lot de la destrucción de Sodoma, así igualmente el Señor nos va a librar a nosotros de cualquier situación en la tribulación. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo y nadie va a hacer sufrir intencionalmente a su novia. En cualquier situación adversa, un novio que ama verdaderamente a su novia la va a guardar, la va a proteger y la va a poner a salvo. El Señor hará lo mismo con cada uno de nosotros y esa es la seguridad y la esperanza que tenemos en Él, que nosotros vamos a ser librados de una o de otra manera, ya sea por el arrebatamiento o vamos a ser guardados de una manera sobrenatural durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Así que podemos estar seguros de que el Señor nos guardará y con la casi certeza total de que el Señor nos arrebatará antes de que sucedan estas cosas de la tribulación y de la gran tribulación, que para nada serán gratas, que la palabra de Dios dice que habrá tal tribulación como nunca la ha habido en el mundo, y que si no fuera por los elegidos, que los días serán acortados, nadie sería salvo. Entonces, pero recordemos que está hablando de los elegidos, no está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está con Él, ya fue arrebatada antes de que comiencen esas cosas. Pasemos entonces al versículo 2.
Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¿El trono de quién es este? Es el trono del Padre, el trono de Dios. ¿Por qué razón? Porque más adelante vamos a ver en el capítulo 5 de Apocalipsis que ahí hace su ingreso en la escena el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero inmolado, que en ese momento ya no es inmolado, sino es Cordero vencedor. Entonces, quien está en este trono es, y aquí al trono que se refiere, es al Padre. En el libro de Apocalipsis se menciona como dato interesante, en el libro de Apocalipsis se menciona el trono de Dios por lo menos en los capítulos 1, 3, 5, 7, 12, 13, 16. Es el libro en el cual el trono de Dios se menciona más asiduamente. Y en los demás capítulos, excepto en el capítulo número, si no estoy mal, el 2, el 2, el 6 y el 8. Si no estoy mal, en esos 3 capítulos es en los únicos capítulos del libro de Apocalipsis donde no hay una sugerencia o una mención directa al trono de Dios. ¿Qué nos dice esto? El libro de Apocalipsis es el libro que nos enseña acerca de la majestad de Dios, acerca de que Dios es el Todopoderoso, acerca de que Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en el mundo, de que nada escapa a su control, de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de que nada escapa a sus planes y que sus planes se cumplen milimétricamente. Este libro nos habla de la majestad y del poder de Dios, casi tan equivalente como nos enseña del poder de Dios en el libro de Éxodo cuando libera al pueblo de Israel. El poder de Dios se manifiesta plenamente, absolutamente, de una gran manera. Todos los libros nos manifiestan el poder de Dios y la majestad de Dios, pero el libro de Éxodo lo hace de una manera especial y muy enfática en relación con el pueblo de Dios, pero el libro de Apocalipsis lo hace de una manera muy enfática en relación con su familia, en relación con los hijos de Dios. Y es para que nosotros estemos seguros de su cuidado y de que Él es suficiente para guardar nuestro depósito para aquel día. Y nos recuerda también, y aquí entramos en una faceta del Señor que muchos no quieren reconocer, no quieren aceptar, no quieren ver, y es que Dios no solamente es misericordia, sino que también Dios es justicia, y como derivado de la justicia, así como hay declaratoria de inocencia, hay también declaratoria de culpabilidad, así como hay libertad, hay también juicio y castigo para los que no son inocentes. Y recordemos que la inocencia está determinada por creer o no creer en el Hijo de Dios. Lo dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que no en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no cree será condenado, y eso también nos lo dice en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Entonces, en este momento, lo que vemos en el libro de Apocalipsis son los juicios de Dios contra aquellos que no reconocieron el señorío de Cristo, que no creyeron en Él y que por lo tanto son culpables. Una cosa interesante que también vemos en este pasaje es que de ninguna manera Juan intenta describir a Dios como una figura humana. Las descripciones de Dios con aspectos de la figura humana son alegorías o son antropomorfismos, les llaman, son figurados para que nosotros podamos en nuestra mente finita poder entender a Dios y la obra que Dios hace y quién es Dios. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que ni los cielos ni la tierra pueden contener a Dios. Dios es espíritu. Y aunque Él adopta formas humanas en algunos momentos, eso no significa, que son las teofanías, eso no significa que Dios tenga un cuerpo exactamente como el nuestro. Dios es espíritu y en este capítulo Juan enfatiza en eso porque no hace una descripción antropomórfica del Señor, es decir, no lo describe como una figura humana, lo describe a través de una serie de símbolos. Lo que él ve es una serie de cosas simbólicas que manifiestan que está delante del trono del Padre y que el que está sentado en ese trono es el Padre. Ve a Dios en términos, lo primero que notamos es que ve a Dios en términos de destellos luminosos. Y esos destellos luminosos son primero que nada el brillo de las piedras preciosas que forman su trono y además un arco iris. Y aparte que nos dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces y había fuego. Entonces lo vemos en términos luminosos. ¿Por qué razón? Porque Dios es luz y las tinieblas no prevalecen cuando Dios está en algún lugar, y en el cielo no hay ningunas tinieblas, en el cielo solo hay luz. Y las piedras que escoge o que ve Juan en esta descripción del trono de Dios no son cualquier piedra, son las piedras más preciosas y las piedras más luminosas que existen en la creación. Antiguamente ahí nos habla del jaspe, pero el jaspe no es el jaspe que conocemos hoy. Antiguamente jaspe era un cristal de roca totalmente translúcido por el que la luz pasaba con un fulgor casi deslumbrante. Y podría describir perfectamente a un diamante, y eso nos habla de la pureza de Dios. Por el otro lado, la otra piedra que aparece ahí es la cornalina, y la cornalina es una piedra de un color rojo sangre que se usaba frecuentemente para grabar en ella. Y esto, el hecho de que sea color rojo sangre, recordemos que la sangre implica justicia, y en este caso, como se trata de juicio, implica su justa ira, y la esmeralda refleja la misericordia de Dios. Y recordemos que estos son elementos del trono de Dios. En el Salmo 97:2, por ejemplo, nos dice: nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. En el Salmo 9:7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Y en el Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué aprendemos nosotros de todo lo que nos dice este pasaje de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2? Primero, que Dios es luz. Segundo, que Dios reina.
aunque nosotros pensemos que la maldad o algo más pudiera estar controlando el mundo, de ninguna manera. Dios reina, Dios tiene todo bajo control. Es más, todo lo que está sucediendo es la ejecución milimétrica del plan de Dios para los tiempos finales. Nosotros podemos estar confiados en que Dios tiene todo bajo control y está haciendo todo para el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Por lo tanto, podemos confiar en su majestad y en su todo poder, que así como su todo poder se manifestará en los juicios que hará sobre el mundo incrédulo, también ese mismo poder actúa a favor de cada uno de sus hijos en amor, en misericordia, en gracia, en favor y en protección y seguridad. Entonces podemos estar plenamente seguros de que el Dios Todopoderoso no se le escapa nada y que Él nos va a librar de la tribulación y de la gran tribulación, y necesitamos prepararnos para recibirlo en su segunda venida. Necesitamos estar listos para ello. Tercer lugar, también aprendemos que si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, también es un Dios de justicia. Y dentro de la justicia, y la justicia de Dios implica dos cosas: la disciplina para sus hijos y el juicio para los incrédulos. Entonces no debemos olvidar que temible cosa es caer en manos del Dios vivo, que así como Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia y un Dios de juicio. Y la palabra de Dios nos enseña que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, además de que Dios es jabón de lavadores. Y esto le quiero comentar a lo que se refiere. Una vez yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa eso de que tú eres jabón de lavadores? Y el Señor me habló de una figura. Tal vez muchos de ustedes no lo conocen porque son muy jóvenes, pero hace muchos años, por allá por los años 50, 60, todavía existían en Guatemala lo que eran las pilas comunitarias, y esas pilas comunitarias eran pilas de cemento muy pues que el cemento es un material muy fuerte y además tiene muchos picos. De hecho, las pilas que muchas veces hay en las casas todavía reflejan esa superficie de picos del concreto, aunque ahora ya las hacen más sofisticadas con canaletas y ya no con esos picos, pero antes era la piedra pura, digámoslo así, lo que era la base de la pila. Y entonces ¿a qué se refería el Señor cuando dice que Él es jabón de lavadores? Entonces me dijo, imagínate una prenda que la están lavando y su suciedad es tal que la señora tiene que poner su mano sobre el jabón y presionar fuertemente esa prenda. Por un lado está siendo presionada de arriba por lo duro, pero también por el otro lado, en su parte de abajo, está siendo presionada por esos picos de la piedra. ¿Qué pasaría con esa prenda si hablara? Se quejaría del dolor. Bueno, recordemos también que el Señor en el Salmo 32 nos dice: mientras persistí en mi pecado, tu mano se agravó sobre mí. Mis huesos se secaron y mi verdor se convirtió en sequedad. Ahí está la mano del lavador presionando el jabón para limpiar esa prenda. Muy bien. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es que Dios es puro, es bueno, es santo, es perfecto. En Él no hay nada imperfecto. Esto es lo que nos habla el jaspe, o ese cristal translúcido, o probablemente el diamante que Juan vio como el trono de Dios,
que en Él no hay ninguna imperfección, solo hay luz. Tenemos un Padre que es perfecto y en quien podemos confiar siempre, porque Él está haciendo las cosas perfectas, aunque a nosotros nos duela en algún momento, o aunque a nosotros nos parezca que estamos en un horno, o que estamos en una gran dificultad. El Señor está en control, haciendo lo perfecto para que esas cosas obren para bien de cada uno de nosotros, los que le amamos a Él. Vamos a hablar de otro símbolo que encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, alrededor del trono. Y es que dice la palabra que alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿A qué se refiere esos 24 ancianos? Lo más probable, lo más posible es que hablen de una de dos cosas. En el Antiguo Testamento, y de acuerdo a lo que leemos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 27 y versículos del 7 al 18, es que en el templo, en el Antiguo Testamento, habían 24 turnos de sacerdotes y 24 turnos de levitas. Recordemos que los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios, presentaban los sacrificios delante del Señor, y los levitas eran los que llevaban la alabanza y todo el servicio del templo. Entonces, estos 24 turnos estaban dirigidos cada uno por un sacerdote. Ese sacerdote era llamado el anciano de los sacerdotes, o el anciano príncipe, o el gobernador de la casa de Dios. Entonces, posiblemente esto nos hace alusión a la adoración en el templo, a la adoración que sucedía en el templo, que recordemos que de acuerdo al modelo que Dios dio, lo que se hacía en el templo era tipo de lo que se hacía, o un modelo de lo que se hacía en el templo de Dios en el cielo. Y esto nos puede representar el ideal celestial del culto en el templo. Es adoración, que todo lo que hagamos en el templo es adoración, y que en el templo debe rendir adoración al Señor. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para adorarle. Dice la palabra en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos un modelo de la adoración. Un modelo de adorar su santidad, su perfección, su grandeza, su majestad, su plenitud, su luz, su verdad, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia, de adorarlo plenamente a Él. Ahora, también recordemos algo, que el término adoración no se refiere solamente a música. El término adoración se refiere a un corazón contrito y humillado, a un corazón que está rendido completamente al Señor, y que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Entonces nosotros todo lo que hacemos lo necesitamos hacerlo para la gloria de Dios, no para el hombre, ya sea en nuestro trabajo, vida personal, vida social, vida eclesiástica, en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Todo lo que hagamos lo necesitamos hacer para la gloria de Dios. Eso es verdadera adoración. Estos 24 ancianos representan adoración, y eso nos recuerda que nosotros fuimos diseñados por Dios para adorarle, y que Él está buscando nuestra adoración, y nuestra adoración significa rendición completa delante de Él, y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. Otra explicación que podemos darle a estos 24 tronos, o que podrían tener estos 24 tronos, son los 12 patriarcas de la tribu de Israel, más los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, que harían 24. Uno representando al pueblo de Israel y otro representando a los gentiles
que forma toda la, que es lo que conforma un solo pueblo y es lo que conforma la iglesia. Entonces ellos, recordemos también que en la Nueva Jerusalén los nombres de los 12 patriarcas están en las puertas de la ciudad, y los 12 apóstoles y los nombres de los 12 apóstoles están en las piedras que constituyen el muro el fundamento del muro de la Nueva Jerusalén. Entonces esto nos está hablando de que somos un solo pueblo, judíos y gentiles, pero creyendo que está conformado por todos los que creen en el Señor Jesucristo, tanto de parte de judíos como de parte de los gentiles. Esas dos explicaciones podría tener lo que los 24 ancianos que están alrededor del trono del Señor, y todos rindiéndole adoración al Señor, tanto judíos como gentiles, y eso implica el que toda la humanidad debe rendirse delante del Señor en adoración. Luego, en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5 dice la palabra: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y truenos a menudo en la Biblia nos manifiestan o nos indican en realidad la manifestación de Dios. En Ezequiel capítulo 1, por ejemplo, y versículo 13 dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, con visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Aquí está hablando de una manifestación de Dios, con relámpagos y con fuego. Dios se manifiesta en la mayoría de las veces que Dios se manifiesta en la palabra de Dios, lo hace con fuego y lo hace con truenos. Hay fuego y truenos presentes, aunque también en el caso, por ejemplo, de Elías, está que él se presenta en el silbo apacible. No necesariamente siempre que la presencia de Dios se va a manifestar hay truenos y hay fuego. Pero el trueno y el fuego, cuando se trata de Dios, nos indican de la presencia y de la manifestación de Él en ese momento. Finalmente, la otra cosa que vemos en este pasaje o en este versículo son las 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios. Y recordemos en Isaías capítulo 11, versículo 2, que hablando del Señor Jesucristo, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y dice espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces estas 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, nos hablan de la plenitud del Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo, no es que hayan 7 espíritus, sino que el Espíritu Santo implica 7 manifestaciones, que son Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de consejo, de inteligencia, de entendimiento y de temor de Jehová, la plena manifestación del Espíritu Santo. Entonces vemos que en esta escena ya aparecieron dos personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. Y en el capítulo 5 vamos a encontrarnos que ahí también se encuentra presente Jesús. Lo vamos a dejar, ya nos agarró el tiempo, ya se nos fue el tiempo, lo vamos a dejar acá, y la próxima semana continuaremos a partir del versículo número 7 y entraremos también en el capítulo número 5. Todo el libro de Apocalipsis es apasionante.
Todo el libro de Apocalipsis nos da muchísimas enseñanzas a través de cada uno de los pasajes, así que le invito a que no se pierda esta enseñanza el próximo martes a las 7 de la noche, y si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, la puede compartir con sus contactos en las redes sociales para que también sus contactos sean bendecidos. Y recordemos que el Señor nos abre puertas de bendición, puertas de oportunidad para hablar la palabra de Dios con aquellos que no son creyentes, en los cuales Él abrirá las puertas de su corazón para entrar a morar con ellos. Y además de ello, la puerta de la revelación también está disponible para ellos y para cada uno de nosotros, para que cada día conozcamos más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con ello de la vida eterna y de la esperanza a la que Él nos ha llamado, de las riquezas de su gracia y de la supereminente grandeza de su poder para con cada uno de nosotros. Así que no desaprovechemos este regalo maravilloso que tenemos en la palabra de Dios, y que hoy las tenemos de tantas formas. Las tenemos en apps de celular, las tenemos en aplicaciones, en las computadoras, en la tablet, la podemos tener físicamente, y aparte la podemos tener de una manera en audio para escucharla. En fin, no hay razón por la cual no podamos ir a la palabra de Dios constantemente, alimentarnos de ella constantemente, y a través de ella experimentar cada vez mayores y mejores dimensiones de esa vida eterna que ya tenemos disponible para vivir acá en la tierra. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Vamos a despedirla orando por usted y por cada uno de los suyos, así que le voy a pedir que me acompañe. Y le reitero la invitación para el próximo martes a las 7 de la noche para seguir compartiendo acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a terminar y vamos a iniciar con el capítulo número 5. Muy bien. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, porque nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, y hemos entendido, Padre, esas maravillas de tu palabra y todas las enseñanzas que en estos 7 versículos que pudimos abarcar el día de hoy, o estos 6 versículos que pudimos abarcar el día de hoy, Señor, encontramos tantas enseñanzas de bendición, de edificación y de consolación para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que han estado conectados. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de que ellos se conecten a esta transmisión, Señor, y poder compartir con ellos de lo que de gracia, Señor, tú me has dado, Padre. Señor, en esta hora yo vengo levantando delante de ti a cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias, pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos fortalezca, Señor, nos dé seguridad y protección, Padre. Y también te pedimos, Señor, especialmente por aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, que tu Espíritu Santo, Señor, los atraiga a ti con lazos de amor, Señor. Los que estén en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los haga volver en sí para que ellos vuelvan a tu casa, Señor, y aquellos que se han enfriado en su amor o se han debilitado en su fe, que el Espíritu Santo avive el fuego del don que Él mismo puso en el corazón de cada uno de ellos y los afirme y fortalezca de nuevo en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y así como te pedimos, Señor, que tú bendigas la obra de nuestras manos, que esta semana, Señor, tú sea una semana de cumplimiento, una semana, Señor, en la cual tu presencia la podamos percibir, Señor, más fuertemente y más constantemente en nuestras vidas, sabiendo que tú no nos dejas y tú no nos desamparas, Señor, y que esta semana también, Señor, sea una semana de crecimiento, Padre, y que tu Espíritu Santo siga hablando a cada uno de nosotros a través de esta palabra,
para que esta palabra quede sellada con fuego en nuestros corazones y se haga vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a conectar el próximo martes a las 7 de la noche y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Y damos gracias también a los pastores de la congregación por permitirnos este privilegio y oramos para que el Señor también obre en medio de la congregación, perfeccionándola, bendiciéndola y llevándola de gloria en gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches y que el Señor les bendiga abundantemente.